el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Apocalipsis capítulo 22, del verso 12 adelante. Dice la Escritura: vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, mi mensajero, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El significado del Apocalipsis en griego es revelación, y aparece en el primer versículo. Es una revelación de Jesucristo porque Él es la figura central del libro. Él es nuestra esperanza en cuanto a salvación, liberación, victoria y gloria eterna. Cristo se le apareció a Juan mientras él estaba en el exilio, en una pequeña isla totalmente estéril, rocosa, llamada Patmos, que estaba situada a unos 45 kilómetros de la costa del Asia Menor. Juan estaba ahí debido a que el emperador Domiciano se había proclamado Dios y exigía que todos lo adoraran como uno de los dioses que adoraba el pueblo. Los paganos no tenían ningún problema, porque esto no ofendía a los paganos. Solo añadía un dios más a su larga lista de dioses. En cambio, para los cristianos, esta era una gran afrenta, una de las pruebas más terribles, porque ellos sabían que Domiciano, el emperador, no era Dios. Y como ellos no querían adorar la estatua de Domiciano, fueron perseguidos, fueron encarcelados, y otros como Juan fueron desterrados, otros torturados y martirizados. En ese lugar llamado Patmos, el Señor Jesús le habló a Juan para darle una revelación acerca del sufrimiento futuro de las iglesias,
de la provincia romana. También le alentó con visiones del futuro para demostrarles cómo sería el triunfo final del Salvador. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, verso 12. Dice así: me volví, está hablando Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. O sea que Dios le habló de atrás y él escuchó la voz y se volvió para ver quién era el que le estaba hablando. Por eso dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, dice, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. En la primera revelación de Juan, él, ¿qué fue lo que vio? 7 candelabros de oro o candeleros de oro, los cuales representan las 7 iglesias del Asia Menor. Estas no eran las únicas iglesias de la región, pero fueron las escogidas. Fueron las escogidas como destinatarias de los mensajes del Señor Jesús. Todos los candeleros eran ¿de qué dice? De oro. El oro identifica y representa a Cristo. A Cristo y su obra. De esta manera se declara la calidad de la iglesia de Cristo en el mundo. El aceite con que ellos encendían sus lámparas habla de la luz en medio de un mundo oscuro, un mundo de tinieblas. Y es símbolo también del Espíritu Santo y tiene relación con la adoración constante. La atención se centra no en los candeleros, sino en el que está en medio de los candeleros, en medio de ellos, que es ¿quién? Jesucristo. Entonces, como dije antes, las iglesias sufrían una gran persecución y necesitaban ellas saber que su Señor y Salvador estaba en medio de ellas. ¿Acaso usted no se alienta cuando escucha que el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin? Se alienta porque cuando uno tiene problemas puede recordar que lo que dijo el Señor lo dijo para alentarnos, para que sepamos que cuando estemos bien, Él está con nosotros, pero también cuando estemos mal, está con nosotros, y cuando estemos enfermos, también está con nosotros, cuando estemos necesitados, sigue con nosotros, y eso alienta. Entonces, en el Apocalipsis se usa mucho el lenguaje del Antiguo Testamento, y en esta visión Jesús es identificado como uno semejante al Hijo del Hombre. Daniel capítulo 7, verso 13. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. O sea que es el mismo que vendrá con las nubes del cielo para recibir dominio, gloria y reino. Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Las vestiduras de que caminaba en medio
También indican dignidad sacerdotal y posición real. En el Antiguo Testamento vemos a Dios Padre como juez absoluto y como gobernador del universo, mostrando de esa manera que los atributos del Padre son igual a los del Hijo. Juan no pudo permanecer de pie cuando él estaba recibiendo la revelación, cuando él tuvo un encuentro directo con la gloria de Dios en Jesucristo. Sin embargo, Jesús lo tocó suavemente y le dijo que se levante sin temor. Él aún posee las llaves del infierno y de la muerte. Nada podrá prevalecer contra él ni contra la iglesia. ¿Qué dice acerca de la iglesia? Las puertas no prevalecerán contra la iglesia. ¿Dónde está eso? En Mateo capítulo 16, verso 18. Cuando él le habló a Pedro, le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca que estás diciendo que yo soy el Hijo de Dios, esa era la roca, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Juan recibió la revelación, la escribió para alentar en medio de la persecución del emperador Domiciano, porque el Espíritu Santo estaba mostrando que Jesús excedía en grandeza, en fuerza, en autoridad y a todos los emperadores terrenales. Y a pesar de los hombres impíos que se han levantado en todas las épocas, Dios sigue teniendo el gobierno del mundo bajo su control. ¿Ustedes creen al mirar la internet y ver todo lo que está aconteciendo ahí, ustedes creen que Dios perdió el control? No ha perdido el control. Dios está esperando que la iglesia se levante. Porque ¿contra qué es que las puertas del infierno no prevalecerán? Contra la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Por eso es que no se justifica cuando uno se vive quejando de la oración. No se justifica que uno se duerma, porque es una iglesia que tiene poder precisamente para vencer las tinieblas y no puede estar dormida. Tiene que mantenerse despierta porque Dios le ha dado una responsabilidad a la iglesia. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, sí. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sí. Jesucristo se ofreció en un sacrificio perfecto una vez y para siempre, sí. Y ahora Jesucristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por los santos. Por los que se duermen, por los que hacen burrera, por los que no entienden, por los que no saben, por los pequeños, por todos. Jesucristo es el protector. No tenemos por qué temer al enemigo porque no puede hacernos nada si Dios no se lo permite. Jesucristo es el Salvador y es el único Salvador. Y todos aquellos que creen en Él serán salvos del juicio y recibirán, ¿qué más? La vida eterna. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús hizo más que fortalecer y vivificar a Juan.
le encargó que escribiera todas las cosas que había visto y también las que había oído. Juan escribió a las 7 iglesias, escribió 7 cartas, y cada una de ellas estaba destinada a una iglesia del Asia Menor. Jesús sabía lo que estaba sucediendo en cada una de ellas. Él conocía sus triunfos, conocía sus fracasos, conocía sus victorias, conocía sus problemas, conocía sus dificultades, pero lo más importante es que también conocía sus necesidades. Verso 5. Verso 6, perdón. Pero tienes el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta carta, si usted la lee, se va a dar cuenta que le va a dar miedo, porque nosotros somos la iglesia y Dios conoce lo que nosotros hacemos. Dios conoce lo que nosotros pensamos. Al principio parecía una iglesia ejemplar, pero había un gran problema en esta iglesia. Habían dejado su primer amor. Estaban en un lugar alto de mucha bendición, pero se habían caído. Y ahora la orden era arrepentirse. Porque es un pecado dejar el amor de Dios. Enfriarse es un pecado. Todo lo demás no importa. Pero el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Ellos pueden que estuvieran ocupados en el ministerio, aún luchando contra el diablo, que han olvidado, pero habían olvidado su relación íntima con Jesucristo. Tienen que volver a las primeras obras, porque si no se arrepienten, pueden perder su luz y dejar de ser parte de la verdadera iglesia a los ojos de Dios, que lo sabe todo. Hay muchas iglesias como Éfeso que tienen muchos programas, buena música, buen templo, pero no hay vida, porque el Espíritu de Dios no está presente. Han perdido su candelero. ¿Por qué? Porque han dejado su primer amor. Han permitido que algún pecado sea permanente y se han convertido en una iglesia muerta. Una iglesia muerta es la que ha perdido el poder y la presencia de Dios. Y no se trata de templo, se trata de personas. La persona que perdió el poder de Dios, la persona que perdió la presencia de Dios, es una iglesia muerta. Apocalipsis, capítulo 2, verso del 8 adelante. Esta es la segunda carta. Escribe, le dice el ángel, al ángel de la iglesia de Esmirna. A Juan le está diciendo: Juan, escribí al ángel de la iglesia de Esmirna. Le estaba hablando del pastor de la iglesia. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? Jesucristo. Él le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, porque solamente son sinagoga de Satanás.
Iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel, pero es para que sean probados. Van a tener tribulación por 10 días. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de vida. Porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es estar separado por siempre de la presencia de Dios. La iglesia de Esmirna vivió en un periodo de mucha persecución. Satanás desató un ataque violento contra esta iglesia para destruirla, porque se dio cuenta que la iglesia de Esmirna era una iglesia apostólica. Y debido a su fiel predicación del Evangelio, se convirtió en una amenaza para el imperio mundial. Con esta iglesia de Esmirna, Satanás aprendió que la persecución no aparta a la iglesia de Cristo. Por eso ve que al final disminuyó la persecución y la iglesia necesitaba aliento porque aún le esperaban otras pruebas más difíciles. Por eso el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Van a tener tribulación por 10 días, pero sean ustedes fieles hasta la muerte y les voy a dar la corona de vida. ¿Qué es lo que quiere cada mujer? Corona. Sean fieles hasta la muerte y Dios les va a dar corona, pero corona de vida. La iglesia de Esmirna vivió en un periodo de mucha persecución. Fue terrible, pero Dios estaba alentándolos. La tercera carta era para la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, verso 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? El dueño de esta palabra dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre. No has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam, haga así su dedito. Balaam. Balac le ofreció darle plata a Balaam si maldecía al pueblo de Israel y le brillaban los ojos. Así le pasa a la mayoría. Mamón, Mamón, el dios del dinero, ocupa todo el tiempo de muchas personas. Porque enseñaba a Balac. ¿Quién enseñaba a Balac? Balaam, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam le dijo a Balac, Dios me ha dicho que venga, pero que por nada yo maldiga al pueblo de Israel. Y si ellos están en santidad, a ellos no les va a pasar nada. Pero, ¿sabe qué, mi rey Balac? Si usted hace que este pueblo comience a fornicar, pueden hacer fiestas e invitarlos,
para que ellos vengan a fornicar, entonces Dios mismo los dejará. Ese fue su consejo. Y entonces comenzó la fornicación y Dios los dejó. También tienes ahí, le decía la carta, a los nicolaitas, que yo aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los que decían, tenemos que pecar para que tenga Dios que perdonarnos. Esos eran los nicolaitas. Por tanto, le dice a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué les dice? Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La palabra griega pergumón significa fortaleza. Y la ciudad de Pérgamo estaba edificada sobre un monte con la forma de cono. Y la cumbre del monte estaba a unos 350 metros de altura sobre la tierra que lo rodeaba. Pérgamo era un centro cultural. Este centro cultural sobrepasaba a cualquiera de las demás iglesias de Asia o ciudades de Asia. Este Pérgamo era famosa por su biblioteca. Contenía no menos de 200,000 rollos de pergamino. Pérgamo era el centro administrativo de Asia, lo cual quería decir que era el centro del culto al César para toda la provincia. Tenía todo una gran industria de pergaminos. Ahí era la industria de pergaminos, porque antes no habían libros, se escribía en pergaminos. Estaba situado bien geográficamente y adoraban a la diosa Atenea. Era una diosa guerrera y aquí se levantó un templo a la diosa Atenea. Pero la iglesia de Pérgamo no había negado la fe. Es como cuando hay santuarios en algún lugar, siempre hay una iglesia ahí que no niega la fe. La cuarta carta es la de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Hijo de Dios y es Dios. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Mire cómo lo sabe todo Dios. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Y conozco también que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo una cosa contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo. ¿A qué? ¿Y a qué más? Entonces, ¿qué estaban permitiendo ahí? Estaban permitiendo la fornicación, el adulterio, estaban permitiéndolo ahí y estaban permitiendo también, ¿qué más? La idolatría. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama
y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos, mire la consecuencia, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.